Hola, espero que estén muy bien. Hoy les voy a presentar el inicio del periodo colonial, un material de apoyo de ciencias sociales para quinto año básico. Bueno, luego de lo ocurrido en los viajes y las exploraciones hacia América, vino otro proceso muy importante para nuestro continente. Después de que se consolidaron los diferentes terrenos y la corona siguió teniendo posesión de estos dominios, empezaron a organizarse en diferentes tipos de administración. Y así es que en forma político, también administrativa, se empezaron a hacer algunas reformas, como fueron las reformas borbónicas, las cuales consistían en algunos tipos de tributo, impuestos, que la gente debía empezar a pagar, siempre enfocado a la corona española. La organización política y económica y social de la colonia estuvo marcada por un fuerte predominio español. Es decir, no había independencia todavía, todos los países que se fueron conformando siempre estuvieron bajo las leyes y el reglamento de la corona, por lo que ellos tuvieron el dominio desde toda América, más o menos desde Estados Unidos, un poquito ahí se estaba también liberando, quería también Estados Unidos buscar en algún momento más adelante la independencia, pero en ese momento todavía estaba siendo conquistado, hasta Tierra del Fuego, que eran nuestros dominios que estaban todavía divididos hasta el día de hoy con Argentina. Por lo que ellos tenían mucho poder, tenían mucho terreno y no estaban dispuestos a perder todo eso que habían conseguido. Bueno, las instituciones del gobierno colonial estaban, como les dije, organizados desde un punto de vista estratégico para que España tuviera el dominio sobre todo lo que estuviera pasando en sus colonias. El rey era el máximo representante y el cual debía decidir todo hasta el final. Luego venía el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, que también eran importantes para el rey, ya que le ayudaban a ver reglas, leyes, a ver cómo se administraban las personas que venían a América, etcétera. Había un virrey que era como un representante, como lo fue en su tiempo Colón, que fue el virrey del Nuevo Mundo, ¿cierto? Que era un representante del rey. Después está la Real Audiencia, que era como un tipo de tribunal. Tenemos los gobernadores que ya venían a América, tenían que estar ahí bajo la mirada de los reyes, la Capitanía General, que tenía que ver también con militares que estaban en favor y a cargo de los españoles, y las reales audiencias locales, que eran estos pequeños tribunales, y los cabildos, que eran lo más cercano al pueblo. Vamos a hacer una pincelada de estos organismos de administración que había en este periodo colonial, luego de la conquista de América. Bueno, el Consejo de Indias, como la Casa de Contratación, tenían su sede en la misma España, una en Madrid y una en Sevilla. Alrededor del año 1500 en adelante fue creada. Ya el Consejo de India era para poder encargarse de los asuntos que habían en América, ya para como que ellos resolvían todas las problemáticas, colocando leyes, colocaban personas a cargo, etcétera. La casa de contratación era la que se encargaba de ver el comercio. Ya la corona española quería esta ruta para poder exportar, para poder traer cosas de allá, para que se pagaran tributos, se pagaran dinero. Entonces, eso era como lo encargaba de la economía, de lo que ellos ganaban en este periodo. El virrey, como institución, y el gobernador eran manos derechas de los reyes en este tiempo. ¿Ya? Los reyes mandaban a un virrey que se iba a una localidad importante de América, por ejemplo, el virreinato del Perú, que era un lugar muy importante, habían varios virreinatos, pero era como que era una sede donde estaban unas personas encargadas de decidir cosas que a lo mejor el rey no podía decidir porque estaba muy lejos. Ya, porque no habían celulares, no habían cartas, no había ningún tipo de internet ni nada en ese tiempo. Entonces, de repente no sabían a qué preguntarle, le preguntaban al virrey, que él decidía algo urgente. El gobernador no tenía tanto poder como el virrey, pero sí también tenía autoridad, ¿ya? Se encargaba de, por ejemplo, de poderes que no se habían podido resolver de forma más local.
Ya era como más localizado el poder de él, no era tan grande como los virreinatos que abarcaban una zona mayor. Entonces, pero igual duraban hartos años y también eran importantes para la administración de ese tiempo. Aquí te dejo un resumen de las organizaciones coloniales, tú le puedes colocar pausa si quieres repasarlo para poder estudiar, pero es más o menos lo que estuvimos conversando. El Consejo de Indias lo integraban sabios, religiosos, personas que eran importantes para la época y que tenían un poco más de estudio. Por lo tanto, era importante que ellos pudieran tomar decisiones relacionadas con temas de la actualidad de ese tiempo. La casa de contratación era muy importante la parte del monopolio para ellos. ¿Qué significa eso el monopolio? Esta es una palabra clave, que España solamente quería que América, todas las cosas que ellos exportaban o producían, no fueran a Europa o a otros lugares de Europa que no fueran permitidos por la corona española. Por lo tanto, ellos querían tener un monopolio, que todo llegase directamente a España o no a otros lugares o a otros sitios, porque si no, la corona no iba a ganar. Y eso era lo más importante en ese momento. Ya los virreinatos, como les dije, estaban en varios lugares de América. Por ejemplo, la Nueva España, Nueva Granada, la del Perú y el Río de la Plata. Estos 4 virreinatos estaban ubicados en América en 4 puntos estratégicos para que pudieran ahí llegar las personalidades importantes, llegar a las cosas importantes del rey, se distribuyeran, entonces eran como centros de información muy importantes. Las capitanías generales eran territorios que la gente eran también como resguardadas, pero en este caso por militares, ¿ya? Habían fuerzas militares, de repente habían zonas en América que donde habían todavía indígenas o personas que no estaban de acuerdo con este tipo de administración y tenían que colocar ahí militares para poder tranquilizarlos, apaciguarlos, por decirlo así, no a veces de una manera muy pacífica, pero igual lo hacían. Ya las audiencias o las reales audiencias eran estos tribunales de justicia donde se decidía si alguien necesitaba ir a la cárcel, tener una pena, una prisión, etcétera. Y los cabildos eran lo más cercano al pueblo y a la democracia que conocemos hoy, entre comillas, ya que recuerden que todo esto relacionado con la corona es una monarquía, por lo tanto no pueden ser elegidos por el pueblo, sino que es una herencia que se va dando de generación en generación el cargo. Ya, pero los cabildos servían para poder opinar, hacer como juntas y los alcaldes y los corregidores o los regidores eran los que estaban a cargo ahí de esas reuniones. Y había otras personalidades que estaban a cargo como corregidores o personas que estaban relacionadas con la ayuda del rey, con las reformas borbónicas y etcétera. Bueno, a continuación te dejaré una tarea para que realices en el cuaderno y lo podamos revisar en nuestro próximo encuentro virtual. La idea es que podamos socializar lo que hayan entendido y lo que ustedes pudieron entender, comprender y realizar de la tarea que les dejo. Ya, la tarea es de la página 114 y 115 y escriban en el cuaderno las siguientes respuestas. ¿Cómo evolucionó la división administrativa colonial? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Compara las fuentes B y D, ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian? Considerando lo visto en estas páginas, ¿de qué manera se manifiesta la independencia administrativa de América con España? Ya, utiliza el análisis, la comprensión, subraya y luego le respondes para que podamos socializarla. Ya, cualquier duda ya sabes que puede contactarme. Nos vemos, chao.